La justicia necesita silencio, pero algunos casos nacen rodeados de ruido, titulares, cámaras, opiniones y una condena que se forma antes de que empiece el juicio. Porque a veces el problema no es la falta de pruebas, es la velocidad con la que alguien es señalado. Cuando el veredicto social llega primero, el proceso judicial ya no comienza en igualdad. En teoría, el sistema de justicia funciona con reglas claras: presunción de inocencia, evaluación técnica, pruebas contrastadas. Pero en la práctica, los casos mediáticos introducen una variable adicional: la presión pública. En criminología institucional se estudia el impacto de la presión externa contextual. Es el efecto que produce el entorno social sobre una investigación. No cambia la ley, pero altera la urgencia. Y cuando la urgencia domina, la prudencia se reduce. La presión mediática genera tres efectos peligrosos. Primero, acelera decisiones. Cuando la opinión pública exige respuestas inmediatas, el sistema puede priorizar rapidez sobre profundidad. Segundo, simplifica narrativas. Los medios necesitan historias claras, héroes, villanos, culpables. Pero los procesos judiciales no son simples. Tercero, crea anclajes mentales. El primer titular que circula suele convertirse en la versión dominante. Y aquí aparece un fenómeno psicológico clave: el efecto anclaje narrativo. La primera versión escuchada condiciona todas las siguientes. Imagina un caso donde el principal sospechoso aparece en televisión repetidamente. Su imagen asociada al crimen, su nombre vinculado al delito, su rostro convertido en símbolo. Aunque el proceso apenas comienza, aunque la evidencia aún esté siendo revisada, aunque existan dudas, la opinión pública ya decidió. Y cuando una narrativa se consolida socialmente, se vuelve difícil cuestionarla. Aquí interviene también el sesgo de confirmación. Si la sociedad ya cree que alguien es culpable, cualquier información que contradiga esa creencia parece sospechosa. No porque sea falsa, sino porque rompe la coherencia construida. Y aunque jueces y fiscales estén obligados a actuar con independencia, no operan en el vacío. También viven en esa sociedad. También consumen información. También perciben presión. La justicia ideal es aislada. La justicia real está expuesta. Cuando los medios convierten un proceso en espectáculo, el riesgo no es solo reputacional, es estructural. Porque el sistema empieza a trabajar bajo observación constante. Y la observación altera comportamientos. En investigaciones mediáticas, los tiempos se acortan. Las ruedas de prensa se multiplican. Las declaraciones públicas aumentan. La necesidad de mostrar avances puede superar la necesidad de analizarlos. No se trata de conspiración, se trata de entorno. La presión política, el miedo al error público, la expectativa social. Todo eso influye. Y cuando una institución siente que debe responder rápidamente, puede interpretar una hipótesis fuerte como una respuesta suficiente. El problema no es informar. El problema es cuando la información se convierte en sentencia anticipada. Hoy
No hemos hablado de culpabilidad. Hemos hablado de contexto. La justicia necesita tiempo, necesita distancia, necesita silencio para pensar. Cuando el ruido domina el proceso, la reflexión se debilita. Y cuando la reflexión se debilita, el error se acerca. La pregunta no es si los medios deben informar. La pregunta es si el sistema sabe resistir la presión de ser observado. En Ecos del Crimen, no analizamos solo expedientes. Analizamos las fuerzas invisibles que los rodean. Porque entender la presión mediática es entender uno de los puntos más frágiles del sistema judicial. La justicia no debería responder al aplauso. Debería responder a la evidencia. Y eso requiere algo que el espectáculo nunca ofrece: tiempo. Te leo en los comentarios.